Muchas gracias nuevamente. Entonces vamos a comenzar. Vamos a hablar en esta ocasión de todo el tema de complemento de carta aporte y qué vamos a ver en este sentido y cuáles son pues, los temas y la agenda del día de hoy. Pues vamos a ver y hablar sobre la deducibilidad de los comprobantes. Vamos a tocar el tema de todos los fundamentos legales que intervienen en todo este tema. Vamos a ver el análisis de la resolución miscelánea fiscal. Aquí viene la regla 2719, sin embargo, pues vamos a tocar otras e incluso otras que se acaban de modificar y que se añadieron últimamente. Vamos a ver el tema de multas, vamos a ver el tema de transportistas, forma de facturación. Vamos a tocar en algunos casos preguntas frecuentes, explicación de algunos nodos y la estructura del complemento que debe contener el XML, su representación, ejemplos de esta representación impresa y temas relacionados que tienen que ver con todo el tema de carta aporte. Bien, en términos generales, y vamos empezando de qué es un complemento, ¿no? En términos generales. Y un complemento, bueno, pues es información fiscal que nos piden la autoridad para poder tener información de uso regulado, justamente por esta autoridad para un sector o una actividad específica donde nos permita que la información adicional sea protegida por el sello digital de una factura y conforme a la estructura del anexo 20 que se va también coordinando. No es como una adenda. Recordemos una adenda no sé si todos la ocupen. En una adenda es una información comercial que muchas cadenas, sobre todo autoservicio, algunas empresas solicitan que venga dentro de la factura para a lo mejor identificarte como proveedor, el tipo de producto que estás vendiendo, etcétera. Y un complemento, si es una obligación por parte de la autoridad, donde se pide que venga dentro también del XML, pero ya como una información oficial dentro de todos los requisitos que te piden y la estructura que te pide la autoridad. Esa es la gran diferencia entre ambas cosas, ¿no? Ahora bien, dentro del concepto en términos generales de carta aporte, pues podemos decir que es un complemento para incorporar al comprobante del CFDI o del documento digital por internet con la información relacionada de los bienes o mercancías, ya sea para ubicaciones de origen, los puntos intermedios, el destino donde se va la mercancía, así como lo referente a los medios por el cual se van a transportar, llámese por vía terrestre, carretera federal o líneas férreas, aérea, marítima, fluvial, y bueno, pues además de poder incluir el traslado de hidrocarburos y petrolíferos, perdón. Entonces, bueno, esta es como, en términos generales, la definición de carta aporte como tal. Y bueno, vamos a entender pues cuál es, y habla mucho de la deducibilidad de los comprobantes, siempre y cuando la estructura de estos documentos y de este complemento esté correcta y que contenga pues todo lo que debe de llevar de acuerdo a la autoridad, de acuerdo a la guía de llenado que se estipula. Dentro de una de las preguntas frecuentes que se hacía en términos generales es si contrato los servicios de transporte para trasladar mis mercancías y el CFDI que me expide el transportista no contiene el complemento de carta aporte, ¿puedo hacer deducible este documento? Y bueno, pues en un inicio se habló de que a partir del 30 de septiembre del 2021 no podrán deducirse los servicios de transporte de bienes de mercancías de un CFDI tipo ingreso sin que contenga el complemento de carta aporte, esto por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes fiscales. Esto viene dado en el fundamento del artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, que vamos a estar viendo algunas reglas que contienen estas y las que se están adicionando. Sin embargo, esta fue en una primera instancia, en uno de los primeros comunicados que se dieron en ese sentido. Pero ahí, evidentemente, en función de las fechas, de la obligación como tal, ya se actualizó. Muchos lo podemos tomar como prórroga, muchos como facilidad. Yo considero que deberíamos tomarlo como una facilidad, no tanto para, después lo veo entonces y lo veo como tal una prórroga, que dice que, bueno, pues esto fue publicado en su momento y decía que el 21 de septiembre se publicó la prórroga para el uso obligatorio del complemento de carta aporte.
el cual inicia la obligación a partir del 1 de diciembre. Es decir, te dice que a partir del 1 de diciembre ya se deberá incorporar el complemento de carta aporte cuando así proceda, incluso de acuerdo a las nuevas reglas que se están dando. Esto, bueno, lo tienes que empezar a hacer a partir de este día, de este 1 de diciembre. Y bueno, si llegaras a tener algún error, dice la autoridad que no debería existir ningún problema para aquellos contribuyentes que lo tengan, pero que a partir del 1 de enero del 2022 ya se deberá emitir correctamente. Dicho de otra manera, si lo empezamos a partir del 1 de diciembre, todavía podrías equivocarte en la emisión, en algún dato, etcétera. Entonces te da como un mes como para poder ya estar practicándolo y ya oficialmente a partir del 1 de enero del siguiente año, pues ya cumplir cabalmente con toda la estructura y los requisitos y la información que te está solicitando la autoridad. ¿Sale? Muy bien. Entonces, esto es importante. Ya la nueva regla pues, te dice que a partir del 1 de diciembre y que pues ya hacerlo de manera correcta a partir del 1 de enero. Muy bien. Luego entonces la regla ya 2718 dentro de la resolución miscelánea fiscal te habla justamente de los complementos que el SAT publica en el portal, pues ya serán en su momento de uso obligatorio para estos contribuyentes pasados los 30 días naturales, contados justamente a partir de la publicación. Ahora, muy bien, también te dice que para el registro de los datos solicitados en los referidos complementos se deberá aplicar los criterios justamente establecidos en la guía de llenado para efecto que se publique dentro del portal. Ya hay ahorita actualmente ciertas guías de llenado, aunque estamos esperando y vamos a platicar más de ello más adelante, de las guías de llenado que estamos esperando de manera adicional que corresponden a las nuevas modificaciones que se acaban de hacer actualmente. Tienen poquitos días que se acaba de publicar una modificación, de tal manera que esta charla, primero pues vamos a platicarles de qué va, qué es, cómo salió como tal la regla inicial y al final, al final de la charla vamos a retomar cuáles son específicamente las modificaciones que se dieron o se acaban de dar para tal efecto, ¿sale? Entonces es muy importante tomar atención y nota de estas modificaciones. Ahora bien, habla justamente del artículo, y lo mencionábamos, el artículo 29A del Código Fiscal, que te habla de la no deducibilidad en dado caso de que no se cumplan con los requisitos establecidos en esa disposición y que, bueno, que no se cumpla con la estructura y que se genere lo señalado en las disposiciones fiscales. Al no cumplirse, pues no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente todos estos documentos. Hay que tomarlo en cuenta, que viene dentro del artículo 29A. Ahora bien, en la regla 2719, en su cuarto párrafo, habla también en términos generales que los contribuyentes dedicados al servicio de transporte de carga que circulen en primera instancia, ojo, aquí en 2719, que circulen por vía terrestre, férrea, marítima, aérea, plural, deberán expedir un CFDI de tipo ingreso que deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 29A, el cual amparará la prestación de este tipo de servicios y con el mismo se podrá acreditar el transporte de las mercancías, ya sea con su representación impresa o la representación en formato digital al que se le deberá incorporar el complemento de carta aporte. Y que pues servirá únicamente para acreditar el transporte de las mercancías que se están llevando. Este es en términos generales lo que nos dice, pero además de esto, digo, en un primera instancia decía que a partir del 30 de septiembre de 2021 ya no podrán deducirse, pero esto será efectivo con la nueva fecha que les acabo de mencionar. Pero hay un caso, ¿no? Que se habla de qué es un servicio de transporte de bienes o mercancías. O sea, cómo identificar o cómo podemos identificar en un CFDI esta situación.
Esto es muy importante, dado que dependiendo lo que se esté, las partidas que vengan en esta factura o en este CFDI de ingreso, vamos a poder determinar si corresponde o estamos obligados a generar el complemento de carta aporte, sí o no. Y tiene que ver justamente con esto. Tenemos que tener mucha precaución, dado que ya hablamos de la deducción de este tipo de comprobantes, que dependiendo de la clave de productos o servicios que vengan dentro de esta factura, podrá o no llevar complemento de carta aporte, ¿no? Y ponemos aquí un ejemplo y vamos a citar un ejemplo muy específico. Ejemplo que tiene que ver con los servicios de transporte de manera general. Tenemos aquí, dado que ya está publicado, estos códigos, estas claves de servicio, que vienen, por ejemplo, transporte de carga aérea, viene el transporte de carga por ferrocarril, transporte de carga por mar, transporte de carga por carretera, transporte intermodal, transporte de carga en naves espaciales, digo, ahí ya se oye hasta exagerado, pero actualmente ya vemos que algunos se han estado manejando en ese sentido, se han oído muchas noticias en ese sentido. Servicios de oleoductos, servicios postales de paqueteo, y habla también hay una clave que te dice la 78121500 que te habla de empaques. Como vemos, las primeras que vimos, hay unas que si tu CFDI de ingreso tiene o conlleva estos conceptos, sí deberá de incorporarle el complemento de carta aporte. Pero si en una factura yo pudiera tener esta clave 78121500 que habla de empaques, no necesariamente debo de llevar el complemento, dado que lo que me están facturando ahí no es precisamente el transporte como tal. Y hay otras que hablan de tarifas de fletes que habrá que determinar, dependiendo de la clave, si contiene o no, o deberá contener o no, ese complemento. Hablando específicamente de esto, la 78121500 habla de empaque. Una es contenedorización de mercancías y la otra es servicio de embalajes, donde dices, bueno, pues ahí probablemente no deba de contener este complemento de carta aporte, y hay otros que tienen que ver con el servicio de manejo de materiales. Llámese carga y descarga de mercancías, servicios de pesaje, tarifas de los fletes, que habrá que ver aquí, tarifa de fletes, muchos como fletes se refieren al traslado como tal, y si ese es el traslado y pones la clave tarifa de los fletes, probablemente aquí sí deba de llevar, ¿no? Está como un aviso importante, dado que muchos sí lo toman como un transporte el flete. O servicios de arriendo. Muchas de estas, y dependiendo de la clave, pues deberá o no contener entonces este complemento. Estos son ejemplos que en un momento dado son productos o servicios que no deben contener el complemento de carta aporte, dado que te habla de que realmente si se está dando un servicio, por ejemplo, de únicamente pesaje o carga o descarga únicamente, o si se te están haciendo el transporte, y dependiendo de lo que venga en la factura, podrás o no hacer deducible esta parte o este sector. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora bien, servicios de transporte por carretera, te habla en términos generales que el servicio de transporte, estamos hablando de la 7810-1800, que es transporte de carga por carretera. Pero dentro de esta, pues existen otras claves que forman parte de este nivel, donde viene servicios de transporte de carga por carretera en camión, en área local. Adelantándoles que una de las principales modificaciones que se dieron actualmente es que si transitas por área local, no necesariamente deberás de llevar el complemento de carta aporte. Esta es la modificación más clara y más importante que se dio en esta última modificación, porque las demás reglas mencionaban que independientemente si fuera un transporte local o fuera por carreteras federales,
tenías sí o sí que generar el complemento de carta aporte, y en esta modificación te comentan que por área local no será necesario tener o llevar este complemento de carta aporte, y vamos a ver algunos ejemplos y cuáles son las reglas que están mencionando esto más adelante. Sin embargo, hay otras que hablan de servicio de transporte por carretera en camión a nivel regional y nacional. Evidentemente aquí estamos transitando por caminos federales, entonces, bueno, aquí sí deberá de llevar servicio de transporte de vehículos, servicio de reubicación, servicio de alquiler de remolques, servicio de transporte de carga por carretera a nivel internacional y servicio de transporte de carga de petróleo o químicos por carretera. Entonces, de alguna manera, y la mayor parte de ellos mencionan o hacen mención que son por carreteras. Dependiendo del producto ahora clave, va a depender también si transito o no por jurisdicción federal. ¿Sale? Entonces, este es uno de los principales cambios que se tienen al respecto. Hay otras claves de servicios de organización de transporte que no, porque estamos hablando de la organización de transporte. Y estos tienen que ver con el servicios de expedidores de fletes, servicios de agentes aduaneros, servicio de comparación de tarifas de la industria, refacturación y fletes de manejos por proveedores y vendedores. Son claves de servicios o productos que no llevan complemento independientemente de que viajes o no por carreteras o caminos federales. ¿Sale? Entonces, es importante tomarlo en cuenta para que vayan revisando cómo es que van facturando este tipo de servicios y cómo es si tienen o no la certeza de que este transporte va a ser por jurisdicción federal o no, y de ahí que vas a poder discernir si llevará o no complemento. Igual manera, por ahí se habla que hay una corresponsabilidad el que transporta y el dueño de la mercancía, donde pues hay que fijarnos y hay que ser muy cuidadosos en el tipo de servicios o la clave de tipo de servicios que se está expidiendo dentro del comprobante fiscal digital. ¿Sale? Ok, vamos a continuar. Por aquí yo veía alguna pregunta. Déjenme terminar para, vienen mucha información de la que vamos a ver aquí, que seguramente parte de las preguntas que ya traen en mente se podrán estar despejando. Denme oportunidad de avanzar y hacer una pausa para ver si tienen este tipo de preguntas o se siguen teniendo este tipo de preguntas. ¿De acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver todo el tema de fundamento legal, para lo cual mi compañera Monserrat Carrión es quien va a estar dando todo este tema. Yo continúo aquí con ustedes y regreso nuevamente para explicarles cuáles son estos cambios que se vienen a dar. Adelante, Monse, hacemos la prueba de audio, si nos escuchas, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, Alfonso. Gracias a todos ustedes. ¿Me pueden confirmar, por favor, si me escuchan bien? Yo de este lado fuerte y claro, Monse. Vamos a ver si los demás nos ayudan confirmando. Esperemos. Ok, por ahí me están contestando. Muchas gracias, Aira. Perfecto. Muy bien. Bueno, como la comentó Alfonso, pues yo voy a dar una continuidad precisamente al tema del fundamento legal, porque es importante que tengamos las bases o que sepamos dónde podemos recurrir y si tenemos alguna duda, o algo ahí como que no nos queda muy claro, que tengamos esos fundamentos legales, valga la redundancia, donde podemos ir a consultar. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Claro que sí, Monse. Como pueden ver, realmente todo este tema de carta aporte involucra, pues no tan solo una guía de llenado, ¿no? Sino involucra también otros aspectos que tiene que ver con todo el tema de transporte y demás. Entonces, es bastante amplio todo el tema del fundamento legal. Vamos a ocupar o vamos a basarnos desde el Código Fiscal de la Federación, la circular de la carta aporte, Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Ley de Vías Generales. Bueno, realmente volvemos a lo mismo, es bastante extenso porque o está afectando realmente todo este tema a distintos sectores
que veo por ahí, vi en unas preguntas, ¿no? De, oye, desde yo que puedo transitar mis mercancías hasta si yo subcontrato a algún intermediario. Entonces, bueno, a lo largo de estas láminas vamos a hacer unas extracciones de estos fundamentos que realmente van a ir resolviendo como estas dudas que se les van generando. ¿Sí? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, el primero es la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y de Servicios Auxiliares. De esta vamos a extraer el concepto de carta aporte, que según el artículo segundo para esta ley, en su fracción segunda, nos dice, en resumen, que básicamente la carta aporte es aquel título legal que se va a celebrar entre el remitente y la empresa, precisamente por la prestación del servicio de transporte. Ahora, en su fracción octava nos dice a qué se refiere un servicio de autotransporte de carga, que básicamente es el porte de las mercancías que se presta a un tercero, ¿sí? Siempre y cuando, pues bueno, se esté transitando por zonas de jurisdicción federal. ¿Me ayudas con la siguiente? Ahora, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, aquí nos habla específicamente de en qué momento se va a expedir su carta aporte. Con base en el artículo 66, nos dice que esta carta se debe expedir en el momento en que se está contratando el servicio, obviamente por algún prestador de este tipo de servicios logísticos, deben expedir al usuario o a su cliente una carta aporte, un conocimiento de embarque, un boleto, factura o algún documento similar en el cual se estén estableciendo las condiciones en las que se va a prestar este servicio, ¿sí? Esto obviamente para asegurar la tenencia del transporte de estas mercancías. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ahora, ya hablamos un poquito de en qué momento se debe expedir, ahorita vamos a ver quién expide qué tipo de SFDI y demás, pero ahora vamos a hablar, y yo creo que es una de las preguntas muy frecuentes que se dan constantemente, ¿no? ¿Cómo lleno o qué debe de traer esa carta aporte? Ok, nuestro fundamento va a ser el Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares. En su artículo 74 nos menciona que todos los autotransportistas deben emitir por cada embarque, y eso lo hago así como entre signos de admiración, una carta aporte que deberá de contener por lo menos los siguientes requisitos. Vamos desde la denominación social o nombre del autotransportista y del expedidor y los domicilios de ambos, el nombre y domicilio del destinatario, la designación de la mercancía. ¿A qué se refiere esto? Pues va con todo el tema de marcas, bultos, todo lo que tiene que ver en cuestión del embalaje de la mercancía, algún signo, algún tratamiento también especial de este tipo de mercancía. También debe de venir declarado el valor de esta misma. También debe de venir específicamente el precio del transporte y cualquier otro cobro que se derive del mismo. Por ejemplo, alguna maniobra que se esté generando en específico también se debe estar incluyendo dentro del precio del transporte. También se debe incluir la fecha en que se está expidiendo como tal, el lugar y recepción de la mercancía del autotransportista y lugar y fecha o el plazo de tiempo en el cual se debe estar haciendo la entrega directamente al destinatario. Entonces, nos vamos a basar en este artículo, nuevamente repito, para ver el llenado de la carta aporte. Ahora, según el Código de Comercio, en su artículo 581, también nos dice que el portador de las mercancías debe de extender al cargador una carta aporte, ¿sí? En las cuales es un poco similar a los requisitos anteriores. También debe llenar nombre, apellido y domicilio del cargador, los mismos datos del porteador, y más adelantito vamos a ver estos conceptos y cómo ubicarlos, porque a veces como que no estamos como tan relacionados en este tema. ¿Quién es el cargador? ¿Quién es el porteador? Ahorita lo vamos a ver. El nombre y apellido del domicilio de la persona a quien van dirigido, pues obviamente la entrega de la mercancía. Nuevamente, todas las características en cuestión de peso, marca, signos de la mercancía, el precio del transporte, la fecha en la que se está realizando la expedición, el lugar de entrega al porteador, el lugar o el plazo también el cual se debe estar haciendo la dicha entrega. Y también aquí se va a incluir algo, un adicional. Si en algún momento hay algún acuerdo por alguna indemnización, si no se ocurre algún siniestro, ¿no? Y hay algún retraso en la entrega, esto también se debe de establecer en el contenido de la carta aporte.
¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ahora, ¿qué pasa con el tema de las mensajerías? Que también es otro tema bien controversial de que cómo van a expedir, cómo se va a manejar. Bueno, pues nos vamos a basar en la guía de mensajería en su artículo 20, donde nos dice que por cada paquete que se esté emitiendo, el permisionario deberá expedir una carta aporte o una guía, ¿sí? En la cual debe de contener lo siguiente: el número de carta aporte o la guía, según corresponda, el nombre o razón social y domicilio del remitente, los mismos datos del permisionario, nombre o razón social del destinatario o el lugar de la entrega, la fecha en la cual se está expidiendo, el precio del servicio y la declaración del contenido y peso. A lo mejor aquí no es tan específico, no meter a lo mejor marcas y demás, porque bueno, a lo mejor en cuestiones de mensajerías, pues puede ser que son inclusive hasta mercancías un poco más pequeñas. ¿Me ayudas con la siguiente? Ahora, vamos precisamente con el tema de esta pequeña tablita, si es una concentración, en las cuales vamos a poder ver, ok, híjole, el reglamento, que el código me pide una cosa, ¿cómo lo plasmo, no? ¿Cómo puedo traducir toda esta información directamente ya en el llenado de mi carta aporte? Vamos a tomar el ejemplo del artículo 74 del Reglamento de Autotransporte Federal. Ellos nos dicen que necesitamos la denominación social, del expedidor y los domicilios. El artículo 581 del Código de Comercio nos dice que necesitamos el nombre, apellido y domicilio del porteador. Y cómo lo vamos a plasmar o dónde lo vamos a encontrar ya directamente en el llenado de nuestra carta aporte. Vamos a ubicar el nodo operador y es ahí donde vamos a llenar toda esta información. En unas láminas más adelante vamos a mostrar un pequeño diagrama donde vamos a enseñarles dónde están ubicados esos nodos, de qué estamos hablando, cómo vamos a ver todo el tema de las mercancías y demás. Entonces, esta tablita yo creo que va a ser de mucha utilidad. Por ahí vi ahorita en una pregunta que si este material se les iba a compartir, sí, a través de los distribuidores que los invitaron a la sesión, les vamos a hacer llegar este material para que también les pueda servir como guía precisamente con el tema del llenado de su carta aporte. ¿Sí? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ahora, antes de, no sé si, Alfonso, hacemos la pausa para preguntas o seguimos. Sí, no sé si hasta aquí existe alguna duda. Por ahí estaba leyendo que, bueno, algunos escenarios en el que se trasladan sus mercancías fuera de ciudades, en diferentes ciudades, ¿no? Y van transportando su mercancía en diferentes ciudades y que si debería contener o llevar el complemento de carta aporte. Vamos, la respuesta en términos generales es que actualmente sí deberá de llevar y sobre todo si pasas por alguna jurisdicción federal, deberá de contener el complemento de carta aporte. También nos preguntaban si tengo sucursales, o sea, también igual en sus medios propios, si tiene sucursales en varios estados del país. Debo utilizar carta aporte para poder distribuir el material. Sí deberás tener o generar el complemento de carta aporte. Pero ahorita vamos viendo cuál es la diferencia, si es por medios propios, qué tipo de documento deberás generar, y si es a través de una persona que contratas y que te va a llevar tu mercancía. ¿Monse? Sí, ok, no pensé que seguían aquí con las preguntas, también estaba viendo. Ok. Bueno, No sé pues si vamos viste precisamente. alguna. Uh-huh. Sí, no, creo que todos se van, amigo, prácticamente ahorita con este análisis de esta regla, yo creo que se van a ir resolviendo las preguntitas que están por aquí. Correcto, muy bien. Sí, ok. Bueno, pues precisamente hablando de esos escenarios de cómo aplica, en qué momento emito yo, qué tipo de CFDI, si complemento y demás, este análisis de la regla miscelánea fiscal 2719 nos indica. En su primer párrafo,
nos dice que para efectos del artículo 29, todos los propietarios de las mercancías pueden acreditar el transporte de las mismas cuando realicen el traslado de su mercancía en territorio nacional, ya sea por cualquier modalidad, ya sea férrea, terrestre, marítima, aérea o fluvial, con la representación impresa o en formato digital de un CFDI de traslado expedido por ellos mismos, ¿sí? Al que deberían incorporar el complemento de carta aporte. En este escenario es yo como empresa, yo soy propietario de mi mercancía y yo voy a trasladar por ejemplo, por ahí decía, ¿no? Que sí, a diversas sucursales y demás, pero con mis propios medios yo expido un CFDI de traslado y le integro el complemento de carta aporte, ¿sí? Ese es como un primer escenario. Ahorita lo vamos a ver así como de acuerdo a la regla y más adelante vamos a verlo ya un poquito más ejemplificado. En su segundo párrafo nos dice que si el traslado de las mercancías se realiza a través de un intermediario o algún agente de transporte, no sé, a lo mejor contrata a alguna agencia aduanal que me realiza pues, como todas mis operaciones, en este caso, ese agente de transporte debe ser quien deberá emitir el CFDI y también integrándole el complemento de carta aporte, ¿sí? En su tercer párrafo de esta regla nos habla un poquito también con el tema de comercio exterior, que eso de igual manera en unas láminas lo vamos a ver más ejemplificado, que en estos casos, cuando se tratan de la convivencia precisamente del complemento de carta aporte y comercio exterior, cómo funciona. Pero bueno, si me ayudas, Alfonso, con las siguientes, ahorita va a haber un poquito más ejemplificado esta regla o este párrafo como tal. En su cuarto párrafo, nos dice que si los contribuyentes que están dedicados a cualquier tipo o a ofrecer servicios de transporte de carga que circulen nuevamente por cualquier medio, terrestre, férreo, marítimo, aéreo, fluvial, deben expedir un CFDI de ingreso, ¿sí? El cual va a amparar la prestación de este tipo de servicio, ¿sale? Pero también deben incorporar un complemento de carta aporte para acreditar el transporte de las mercancías. Es decir, cuando se aplique este tipo de transportistas, cuando o cualquier tipo de empresa que se dedica a este tipo de servicios de autotransporte, debe de emitir, nuevamente repito, un CFDI de ingreso, ¿sí? El cual va a amparar a su cliente, o sea, le va a expedir a su cliente este CFDI de ingreso por la prestación del servicio, pero para amparar el transporte de las mercancías debe de generar el complemento de carta aporte. ¿Me ayudas con el siguiente? Ahora, en su quinto párrafo, y va a reforzar mucho el tema de las láminas anterior que vimos, ¿cómo aplica con el tema de comercio exterior? Ahora, ¿qué pasa cuando la mercancía tiene que salir de territorio nacional, donde pues se debe de expedir un complemento de comercio exterior? Aquí nos dice en su quinto párrafo que el transportista deberá de cumplir, obviamente, con la generación, en este caso, de dos CFDIs. El primero va a ser un CFDI de ingreso con complemento de su carta aporte y el segundo va a tener que generar un CFDI de ingreso con complemento de comercio exterior. Ahora, ¿por qué dos? Hay unas reglas de validación que ahorita las vamos a ver, en las cuales nos indica que estos dos complementos no pueden convivir dentro de un mismo CFDI. ¿Sí? Es decir, traducido, no pueden ir en un mismo CFDI tal cual. Es por esa razón que debemos generar un CFDI de ingreso con el complemento de carta aporte y generar uno adicional con el complemento de comercio exterior. Y en una siguiente lámina, precisamente, vamos a ver, bueno, la tercera, estas reglas de validación. Ahora, también se están incluyendo algunas preguntas frecuentes. En esta dice, para efectos del traslado en territorio nacional de la mercancía de importación-exportación, ¿será necesario emitir un CFDI con complemento de carta aporte? Sí. ¿Sí? En este caso, adicional a emitir nuestro CFDI con este complemento, debemos integrar todos los documentos que se estén amparando pues, el traslado de las mercancías de manera internacional. ¿Me ayudas con la siguiente? Ahora sí, precisamente estas son las reglas de validación que les comentaba hace un momento, en las cuales nos indican
que estos dos complementos no hay convivencia entre ellos mismos. Aquí, como lo pueden ver, tenemos esta regla de validación de carta aporte, en las cuales nos especifica con cuáles sí puede coexistir, ¿sí? Cuáles sí pueden ir integrados en un mismo CFDI, en las cuales no encontramos el complemento de comercio exterior. Y si nos vamos a la regla de validación del comercio exterior, de igual manera nos especifica con cuáles sí convive, con cuáles sí coexiste, y dentro de ellas pues no está incluido el de carta aporte. Entonces recordemos, siempre que tenga que ver con alguna operación de comercio exterior, se deben expedir dos CFDIs de ingreso, uno con complemento carta aporte y el otro con complemento de comercio exterior. Y en su sexto párrafo de esta misma regla, pues nuevamente nos hace mucho hincapié, ¿no? Nos remarca ahí que todos los contribuyentes que estén involucrados en todo este proceso logístico del traslado de mercancías deben expedir su CFDI, ya sea de tipo traslado o ingreso, según sea el caso o según sea la figura que ocupen en este proceso, y deben de integrar el complemento de carta aporte. Entonces, aquí ahora sí que nadie se nos escapa. Ahí está súper especificado y remarcado que todos los involucrados, dependiendo pues el papel que estén jugando, pues bueno, deben de contemplar este requisito. Ahora, una de las preguntas también frecuentes que se estuvieron por ahí publicando es quién debe de emitir un CFDI de tipo traslado y quién debe de emitir un tipo de ingreso. Bueno, el CFDI de tipo traslado con complemento de carta aporte debe ser emitido por el o la propietaria de las mercancías de estos, bueno, como tal de los bienes, ¿sí? Cuando estos se trasladen por medios propios, y aquí yo creo que puede haber como un poquito de confusión y si no me equivoco, por ahí que estaban, o supongo, en modificar un poquito hasta la redacción de este tipo de respuestas, porque si lo leemos tal cual así, yo como propietario debo de emitir mi CFDI de traslado si lo traslado con mis propios bienes o si subcontrato a algún intermediario, ¿no? Entonces, aquí, digo, yo creo que en los ejemplos que les vamos a mostrar va a quedar un poquito más claro estas preguntas. Entonces, también un intermediario o agente de transporte, cuando presta estos servicios logísticos, también debe de emitir como tal un CFDI de tipo traslado. Ahora, el CFDI de tipo ingreso, integrándole el complemento de carta aporte, debe ser emitido cuando el traslado de las mercancías se realice a través de un prestador de servicios. Ahora, repito, yo siento que a lo mejor con estas redacciones puede ser un poquito complejo decir, a ver, o sea, si yo soy el transportista, si yo soy el prestador el portador de las mercancías, ¿cómo aplico? No, aquí está un poquito revuelto, pero repito, más adelantito en las láminas lo ejemplificamos de una manera un poquito más digerible. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y pues bueno, esta prácticamente es como el soporte del anterior, quién debe de emitir un CFDI de tipo de traslado. Aquí nos indica también quién debe emitir un CFDI de tipo ingreso con complemento, ¿sí? Este CFDI debe ser emitido por el prestador de servicio de transporte cuando haya sido contratado para el traslado de mercancías, pero en territorio nacional. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ahora, aquí precisamente ya viene como más traducido, más digerible para que lo podamos entender un poquito mejor. En este primer escenario, cuando hay dos actores, que es el propietario y el intermediario, yo como empresa o propietario de las mercancías voy a subcontratar a algún intermediario para que pueda realizar pues todo mi proceso, ¿no? de logística para el traslado de mis mercancías. Yo voy a generar un CFDI de ingresos, ¿sí? Es decir, le voy a expedir un CFDI por la venta a mi cliente de las mercancías, ¿sí? Y el intermediario tiene la obligación de emitir dos comprobantes. El primero es el CFDI de ingresos a mí como empresa, como propietaria de la mercancía, por el servicio que me está otorgando. Y a su vez, él también tiene que emitir un CFDI de traslado integrando el complemento de carta aporte por cada operación o por cada viaje que él vaya a realizar, ¿sí? Ahora, por ahí ven unas clavecitas que no necesariamente son como las obligatorias, sino también son como las sugeridas con base en lo que Alfonso nos presentó en láminas anteriores, que pues bueno, podemos tomar como referencia.
Entonces, este es el primer escenario en los cuales digo, creo que es un poquito más entendible. Y ahora, ¿qué pasa cuando yo como propietario de mercancía contrato directamente al transportista? ¿Sí? Yo nuevamente tengo que expedir un CFD de ingresos por la venta de mi mercancía a mi cliente y el transportista me va a emitir a mí directamente un CFD de ingresos con el complemento, ¿sí? Nuevamente por cada operación que esté realizando para poder amparar el traslado de las mercancías. Y nuevamente, pues ahí está la clave sugerida para que la puedan tomar como guía. En un escenario 3, cuando estén involucrados los 3 actores de todo este proceso logístico, ¿cómo va a aplicar? Nuevamente, yo como propietario emito mi CFD de ingresos por la venta de mis mercancías sin carta aporte, obviamente, y subcontrato, hace rato les mencionaba, por ejemplo, alguna agencia aduanal, ¿sí? Pero esta agencia aduanal a lo mejor no tiene transporte propio y está subcontratando a algún transportista para poder mover la mercancía. Entonces, esta agencia aduanal o este intermediario me va a emitir a mí un CFD de ingresos por el servicio que me está ofreciendo, que va desde maniobras, transporte, etcétera, ¿no? Entre otros conceptos que me puede estar integrando en ese CFDI, y va a subcontratar a ese transportista. El transportista o ese tercer actor va a ser el que va a tener la obligación de emitir ese CFDI de ingresos y va a tener que integrarle el complemento de carta aporte nuevamente por cada operación que vaya a realizar. ¿Sí? Entonces, creo que con estos escenarios ya queda un poquito más claro qué papel estamos jugando, ¿no? En qué momento puedo emitir yo o cuándo yo tengo la obligación de emitir un complemento, cuándo a través de un intermediario y cómo aplica a través de un transportista. En resumen, aquí está. Cuando el propietario, yo como empresa, puedo mover mi mercancía con mis propios medios, emito mi CFDI de ingresos para mi cliente por la venta de la mercancía y si lo muevo yo con mis propios medios, nuevamente emito un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte por cada operación que yo esté realizando. Si en no tengo mis medios propios, contrato algún intermediario, prestador de servicios tiene la obligación de emitir el CFDI de ingresos por el servicio que está ofreciendo al propietario de la mercancía y también debe emitir un CFDI de traslado con el complemento para amparar, pues obviamente la tenencia y el traslado de la mercancía por cada operación que esté realizando. Y si en dado caso que este intermediario no cuente con sus propios medios para movilizar la mercancía, subcontrata a algún transportista, que este transportista genera un CFDI de ingresos al intermediario con el complemento de carta aporte. Entonces, bueno, con esto podemos ver nuevamente cómo funciona o cómo va el tema de qué papel juego y en qué momento entro y en cuál no. Entonces, no sé si tengan por ahí alguna duda, si se esté resolviendo por ahí más que nada, digo, de estas duditas que hemos estado viendo que nos están generando. Creo que con esto o este pequeño diagrama queda un poquito más claro en qué momento ustedes pueden integrar o pueden expedir el tipo de CFDI y si lo integran o no con carta aporte. Sí, así es. Yo creo que muchas de las preguntas iban en función de qué tipo de documento me toca a mí expedir, dependiendo lo que yo esté o lo que yo me esté dedicando. Y creo que sí, efectivamente esta lámina resume qué tipo de documentos debe de generar cada una de los giros, o cada una de las empresas, qué tipo de documento le toca hacer, ¿no? Entonces, no sé si en este sentido o a partir de esta lámina y ver el tipo de documento que debo generar y hasta lo que hemos visto, tengan alguna otra duda en términos generales, ¿no? Yo lo veo así. El propietario, si es por medios propios, tiene que evidentemente generar su factura como normalmente la hace y tendrá que generar para transportar su mercancía ese CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. Si le toca al intermediario, el intermediario deberá generar su CFDI de ingreso con el servicio de logística que está cobrando, es decir, su factura normal, y el CFDI de traslado con el complemento. En dado caso, obviamente el propietario ya le tendrá que dar todos los datos para complementar esta información.
Y si le toca al transportista, pues el transportista tendrá que hacer un CFDI de ingreso y el complemento de carta aporte. En el CFDI de ingreso te deberá de poner el concepto de el servicio que está cobrando de transporte y el complemento donde vendrá pues la mercancía que está transportando. No sé si hayas visto alguna, no sé, alguna Creo pregunta que al todos respecto. iban, sí, no, creo que sí iban enfocadas a los roles aquí precisamente. Ok. Sí, por ahí igual. eh, sí, sí, básicamente son con la resolución de estos escenarios. Por ahí decían qué pasa con las entregas locales. Evidentemente, y déjenme llegar a esa modificación que se hizo, donde ya se divide qué pasa con el tema de si es jurisdicción federal o si es local, si debo aún así generar el complemento de carta aporte. Vamos a llegar para allá. Por ahí Hugo comenta, dice, si el transportista que me entrega la mercancía no me expide ese FDI de complemento me afecta. Ahorita vamos a ver precisamente el tema de las multas, cómo aplica y pues realmente a quién afecta y a quién no. Y digo, complementando tu respuesta, Monse, Hugo, sí hay una corresponsabilidad de asegurarnos que, de acuerdo a los conceptos que me estén manejando dentro de la factura, ahí debemos discernir si lleva o no complemento y dependiendo por qué medios esté enviando el producto, también deberemos asegurarnos si se está llevando o no el complemento, dado que la deducibilidad está de por medio. También nos preguntan que si el CFDI de ingreso vendría siendo la factura del cobro de servicio, es correcto, dependiendo, pues bueno, qué papel estés, ¿no? Si tú eres como el portador de la mercancía, pues va a ser el CFDI por la venta de la mercancía que tú estás haciendo. Si eres algún prestador de servicios o algún intermediario, en efecto, pues va a venir plasmado el servicio que tú estás ofreciendo al propietario de la mercancía. Sí, digamos que aquí son tres actores diferentes, ¿no? Puede ser una empresa que maneje sus propios medios, puede ser una empresa que se dedique al servicio de logística, para lo cual deberá emitir este tipo de documentos, o puede ser la empresa que se dedique al transporte, al servicio de transporte. Y cada uno de ellos debe de llevar o generar el diferente tipo de documentos que aquí se expresa. Ok, por ahí también nos preguntan que si es obligatorio el complemento para transporte en Lo voy a viaje. resumir muy fácil. O sea, si vamos a, si ese transporte, independientemente si es por medios propios o por medio del transportista o el intermediario, transita por jurisdicción federal, sí o sí deberá llevar complemento de carta aporte. ¿Sale? Si es por vía local, no necesariamente. Okay. Sí, pues creo que ya. Victoria decía, si tengo varias entregas en el mismo viaje, si es para el mismo cliente, la misma estructura de tu XML tiene la posibilidad de generar diferentes destinos. Así que sí es posible. Ok, De creo que hecho, ya. en la documentación que les vamos a pasar, y ahorita vamos a ver los nodos que deben de contener el XML de manera general, pero les vamos a hacer llegar el detalle de los nodos que puede generar, donde así ahí se expresa claramente que si tengo varios clientes, cómo puedo generar la entrega, un documento en esa misma. Y vamos a ver también cuáles son las modificaciones en cuanto a algunos giros específicos como paqueterías, como grúas, etcétera, y cómo les aplica a ellos específicamente también.
Por acá también Karina nos dice que si ella se dedica a vender sus productos y hace las entregas con sus propios medios, debe de generar un CFDI de ingresos, pero al generar el CFDI de traslado va a tener exactamente la misma información. Aquí en este caso, pues siempre y cuando sean entregas locales y con tus propios medios, no es necesario generar como tal el complemento. Ojo, y no nos confundamos con el CFDI de ingreso. El CFDI de ingreso, por ejemplo, en el primer escenario, donde está el propietario, tu CFDI de ingreso es la factura que normalmente vienes haciendo toda la vida, ¿no? Donde tú le facturas a tu cliente. Esa es la normalita, ¿no? Y si a partir de ahí transportas tu propio producto, ahí ya generas adicionalmente el CFDI de traslado con el complemento. Diferente al escenario del transportista, donde ahí está generando al mismo tiempo, vamos a decir así, el CFDI de ingreso, donde está facturando lo que le está cobrando al cliente por el transporte, por el servicio de transporte, y ahí mismo pone el complemento del cartaporte. Y creo que con esa misma se resuelve la pregunta de Rodrigo, con esa misma explicación que acabas de dar. Ok, perfecto. Sí. Bueno, muy bien. ¿Va ligado el CFDI de ingreso? Sí, el CFDI de traslado va ligado. Sí, sí va ligado al CFDI de ingreso en un momento dado. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a hacer un ejercicio de cómo es que se puede hacer. ¿De acuerdo? Bien. Okay. Vamos a continuar y volvemos a hacer una nueva pausa. ¿Te parece? Sí, claro que sí. Bien. Adelante, Monse. Ok, vamos precisamente con el tema de las multas, ¿no? Que es uno de los, yo creo que datos o información que debemos de tener muy, muy a la mano y qué pasa, por ahí una de las preguntas, ¿no? Oye, ¿qué pasa si no me entregan mi complemento, mi CFDI con mi complemento? Entonces, aquí nos vamos a basar como consulta en el Código Fiscal de la Federación. En su artículo 83, pues bueno, básicamente nos dice que para ellos, ¿qué es una infracción? ¿No? Que básicamente es todas aquellas, o que se consideran infracciones todas aquellas actividades en las cuales pues no se esté cumpliendo, ¿no? Básicamente con la obligación de presentar o de entregar algún comprobante que sea para efectos contables, ¿no? Digamos, la traducción de este pequeño artículo. Ahora, en su fracción séptima nos dice que una infracción se aplica cuando no se expide, no se entrega o no, como tal no se pone a la disposición del cliente algún CFDI, ¿sí? O expedirlos sin que estén cumpliendo con los requisitos que nos marca el código como tal. No entregar, no poner en disposición la representación impresa o digital de estos comprobantes, como tal, cuando el cliente lo esté solicitando, eso es causa de infracción, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cuáles son como esas multas que nos pueden estar generando. En el artículo 84 nos dice que a quien cometa las infracciones relacionadas con la obligación de llevar la contabilidad, a que se refiere el anterior artículo, se van a imponer las siguientes sanciones. Y ahora sí vamos con lo bueno. ¿Cuántos son esas multas que pueden imponer y qué efectos podemos tener? El primer supuesto, que van multas desde los 17,020 pesos hasta los 97,330 cuando se dé un caso de reincidencia, ¿sí? Aquí en este caso también las autoridades no tan solo pueden aplicar una infracción monetaria, ¿no? O económica, sino inclusive pueden clausurar hasta preventivamente como tal el establecimiento en un plazo de 3 a 15 días como tal. ¿Sí? Obviamente para determinar este plazo, pues también se van a basar en un artículo, que es el 75 del Código Fiscal de la Federación, para poder determinar, pues, inclusive si se llega hasta a ese extremo, cuántos días pueden clausurar como tal el establecimiento de la empresa. En un escenario B,
las multas van desde 1.490 hasta 2.960, cuando son aquellos contribuyentes que estén tributando conforme al título cuarto del capítulo 2, aquí nos da el fundamento de la ley del impuesto sobre la renta, en caso de que también pues cometan esa reincidencia, ¿no? En los cuales pues de igual manera no entreguen o no lo llenen correctamente como tal los CFDIs con el complemento. Seguimos con el siguiente. Ahora, precisamente con el tema de la facturación y complementando un poquito con el tema de la deducibilidad y demás, ¿cómo puedo? Digo, por ahí también vi una pregunta de, oye, ¿qué pasa si anteriormente yo o mis clientes estábamos acostumbrando a emitir una facturación mensual, ¿no? A lo mejor, ¿cómo puede aplicar? Ahora, aquí también nos especifica en esta pregunta frecuente, en el caso de qué pasa si en el transporte como tal de las mercancías hay una eventualidad, ¿no? A lo mejor hay algún accidente o por alguna cuestión mecánica de la misma unidad hay que hacer un cambio de unidad. Tal cual nos dice, si en algún motivo, si con motivo, perdón, de alguna eventualidad en el trayecto del recorrido de la entrega de la mercancía, puedo, a cambio de camión, puedo seguir utilizando el mismo CFDI con el complemento de carta aporte o debo cancelarlo y emitir uno nuevo. Según, pues nos está diciendo, en esta guía, que se debe de cancelar el CFDI inicial para poder continuar con el traslado de las mercancías. Pero debemos generar un nuevo comprobante y nuevamente pues generar su complemento de carta aporte. Pero en este nuevo comprobante pues obviamente hay que generar o hay que registrar los nuevos datos de la unidad y relacionarlo con el CFDI inicial. ¿Sí? Con la clave 04, que es la sustitución de los CFDIs, que ya viene pues como tal establecida en el catálogo que nos marca el SAT, de CFDIs de tipo relación. ¿Me ayudas con la siguiente? Ahora, ok, vamos precisamente con el tema de los nodos. Ya vimos en la tablita que les mostramos cómo hacer, digamos, que la traducción de todos los reglamentos que nos piden, cómo la podemos plasmar directamente en la estructura del complemento. Bueno, aquí tal vez no sea como muy legible, pero en el material que les vamos a compartir viene como ya más seccionado para que puedan ver. Ahora, en este diagrama es básicamente la estructura del complemento. En total son 190 campos que nos está solicitando el complemento, pero aquí se está dividiendo en 3 secciones importantes. En el primer nodo vamos a ver el de las ubicaciones, ¿sí? Que por ahí también en una pregunta decían, oye, si mi mismo cliente tengo como varios domicilios, aquí en estos campos vamos a poderlos integrar. En el nodo de ubicaciones se desglosa el origen, el destino para poderlo colocar y los domicilios, ¿sí? Aquí vamos a poder tener esa opción de poder integrar los domicilios y a lo mejor son como distintas entregas que tenemos que estar integrando. Aquí lo podemos colocar. El segundo nodo es el de las mercancías. Aquí en un primer sección vamos a poder colocar la cantidad y del transportista, bueno, casi no se nota un poquito, la cantidad que se transporta y el detalle de la mercancía. Aquí recordarán que nos pedían, por ejemplo, las marcas, los bultos, si hay como algún manejo especial como tal de la mercancía, en esta sección lo podemos colocar. Ahora, aquí también debemos especificar qué tipo de transporte vamos a estar seleccionando y con base en el tipo de transporte o la modalidad que estemos o que vayamos a utilizar, debemos de brindar más a detalle la información del mismo. Por ejemplo, aquí es un transporte marítimo, cuál es el número del contenedor. Si es un transporte aéreo, de igual manera, a lo mejor las marcas bultos, el peso, si es transporte ferroviario, en qué carro están o qué tipo de contenedor o qué número de contenedor, mejor dicho, se está ocupando. Entonces, aquí vamos a detallar y vamos a plasmar toda la información que nos está requiriendo en estos nodos. Cabe resaltar que estos 2 primeros nodos, el de ubicaciones y el de mercancías, son nodos obligatorios. Hay un tercero, que es el de figura de transporte, que es un nodo opcional.
en los cuales vamos a poder establecer o vamos a poder plasmar toda la información como tal pues del transporte en sí, ¿sí? El nombre del operador, los domicilios, el nombre del propietario, su domicilio, el arrendatario en caso de que se esté subcontratando algún servicio. Y de aquí, de igual manera, nuevamente repito, vamos a poder detallar toda la información y con base en la tablita que mostramos, aquí vamos a poder hacer el llenado de, como tal, el complemento. Entonces, bueno, repito, en la presentación del material que les vamos a mandar, viene como más el zoom de cada uno de los nodos para que lo podamos ver como tal de manera más a detalle. Ok, muy bien. Vamos entonces también a platicarles cuáles fueron las últimas modificaciones de carta aporte, y justamente aquí les voy a presentar o les estoy presentando una lámina donde se resume, yo le llamo como el resumen de todas estas modificaciones que se dieron en relación o en torno a carta aporte. Como verán, inicialmente vemos el CFDI de tipo ingreso o de tipo de traslado, pero estas a su vez ya se están dividiendo en temas de jurisdicción federal o en locales, donde me dice que si es federal deberá de llevar el complemento de carta aporte, hablando de ingresos, y si es local, sin complemento de carta aporte. Hablando de ingresos nuevamente y si es federal, para lo cual se creó, como ya la vimos, la regla 2719, que nos habla de servicios de autotransporte, el cual ya vimos. Y para el tema de un CFDI de ingresos de manera local, se generó una nueva regla, que es la 27152, que habla nuevamente de servicios de autotransporte, sin que tenga o se conlleve un camino de jurisdicción federal. Ahorita vamos a ver cada uno de ellos. En el caso del CFDI de traslado, nuevamente tenemos el federal, que para tal caso tenemos ya la regla 27151, que habla de propietarios intermediarios nuevamente. Habla una nueva regla, que es la 27153, que habla justamente o habla de manera específica para mensajerías y paqueterías. Y la 27157, que habla de transporte consolidado, tramos intermedios, etcétera. Hablando de jurisdicción federal, hablando el CFDI de traslado de manera local, existe la posibilidad de que haya sin complemento de carta aporte, para lo cual en la regla 27154, que habla de fondos, servicio de fondos y de valores, servicio de grúas, servicio de transporte de hidrocarburos o petrolíferos, y la regla 27153, que habla de mensajería nuevamente y paquetería, y de transporte consolidado para el caso de la regla 27157. Estas son las modificaciones que se están dando. En términos generales, vamos a resumir que nos está diciendo esta regla o todo el tema de complemento, que deberá llevar complemento en todos los casos según la regla 2719 si transitamos por carretera federal. Si transitamos por áreas locales, no deberá llevar complemento de carta aporte. Ese es el resumen, tanto para el CFDI de ingreso como el CFDI de traslado, que debemos aplicar ya con todo el conocimiento que ahorita ya tenemos en torno a todas las reglas que se dieron inicialmente. Pero bueno, vamos viendo entonces. Sabemos ya que la regla 2719, que ya la hemos visto en su cuarto párrafo, nos habla justamente de que los contribuyentes a que se refiere en esta regla deberá expedir el CFDI tipo ingreso con el complemento de carta aporte, el cual pues deberá referirse al instructivo de llenado del CFDI al que se le incorpore el complemento de carta aporte. En esta nueva modificación hace mucho hincapié al que se refiere el instructivo de llenado. Esto significa que todavía está por liberarse un instructivo de llenado. Prácticamente va a ser la Biblia de cómo es que vamos a llevar la estructura de nuestro CFDI y las reglas como tal, incluso en función de las claves de productos o servicios que deberá de contener cada uno de los diferentes documentos para su aplicación de carta aporte o no.
el cual, bueno, pues yo creo que en cualquier momento está por salir para este efecto y podernos basar específicamente a esta guía de llenado para que se le incorpore el complemento de carta aporte. Entonces, bueno, esta regla ya la conocemos, que nos habla de un CFDI de ingreso al que le deberemos incorporar complemento de carta aporte. Esa es la regla que actualmente ya conocemos. La regla 2717, que habla de los requisitos de representaciones impresas, también nos habla de ese instructivo de llenado, el que deberá incorporarse todo los establecido, todo lo que se está estableciendo en ese instructivo de guía de llenado, que deberá de contener esa representación impresa o representación, digamos, digital, el PDF como tal. Luego tenemos y retomamos o retomando un poquito la regla 2719 que habla de la emisión del CFDI de ingreso y pone algunos escenarios, ¿no? Como el transporte de carga general, especializada, servicio de paquetería o mensajería, que también los menciona, grúas de arrastre, que también es mencionado dentro de esa regla, lo cual también generaba como algunas cuestiones de dudas. Depósitos de vehículos, traslado de fondos y valores y residuos peligrosos. Hacía mención o hace mención la regla 2719 a todos estos posibles escenarios y figuras. Posteriormente, ya maneja o adiciona que se menciona que si es transporte local, no necesariamente incluirá carta aporte. Eso lo adiciona dentro de esta modificación y dentro de esta regla de manera específica. Ahora bien, la corresponsabilidad también se adiciona ahí, que dentro de esa misma regla hay una corresponsabilidad entre el emisor y el receptor. Esto tiene que ver que en el caso de que se realice un servicio, ya sea de este tipo de traslado de bienes o mercancías, sin contar con el CFDI de ingreso, con el complemento de carta aporte, bueno, será responsabilidad tanto de quien contrate el transporte como de quien lo preste. Y evidentemente, pues serán responsables ante la autoridad competente cuando se detecte alguna irregularidad, en los datos registrados dentro del complemento de carta aporte. Entonces, bueno, pues vamos, ya hay una corresponsabilidad en ese sentido, no nada más de un lado, sino del otro, por lo tanto, pues hay que revisar los tipos de documentos que se puedan estar generando. De ahí yo creo mucho que se menciona que a partir del 1 de diciembre empieza la obligación, aunque puede haber este tipo de errores. Ahí es cuando nosotros debemos aprovechar de ponernos de acuerdo con el transportista que normalmente trabajamos, con el intermediario o yo mismo, en estar pues haciendo los ajustes necesarios para que a partir del 1 de enero ya quede perfectamente bien elaborado mis documentos. Ajá. Ahora, la nueva regla que se adiciona, que es la 27151, justamente habla de los FIs, con el que los propietarios, ya sea propietarios, proveedores, tenedores, agentes de transporte o intermediarios, puedan acreditar justamente ya el traslado de bienes o mercancías. Y menciona lo mismo, ¿no? Donde habla de la emisión del CFDI de traslado con complemento de carta aporte, donde pues deberás de adecuarte al instructivo de llenado para tales efectos, ¿no? Entonces, cabe mencionar que pudiera existir el tema o un documento de un CFDI de traslado donde el emisor pueda llegar a ser el mismo que el receptor. Incluso dentro de nuestros sistemas, pues tú puedes generar los mismos datos tanto del propietario como del receptor. En el caso que sean las mismas sucursales, etcétera, podrás poner el mismo registro, que se puede llegar a dar mucho el caso. Ya aquí me preguntaban en algunos casos, oye, soy medios propios y yo transporto mercancía entre mis propias sucursales y tengo que hacer el CFDI de traslado. Bueno, pues ahí podrá ser exactamente el mismo emisor y receptor. Ahí puede tener el mismo registro, ¿de acuerdo? Y bueno, la clave de productos o servicios también hace referencia que de acuerdo al instructivo de la guía de llenado tenemos que determinar la clave de producto o de servicio que debemos de poner dentro de este documento, de CFDI. La 27152 habla del traslado local de bienes o mercancías y tal cual lo dice que para los servicios de autotransporte, cuando no se transite por tramos de jurisdicción federal, corresponde emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento de carta aporte de acuerdo con el instructivo de llenado. ¿Vale? Entonces aquí está una de las primeras reglas
creo que de las más importantes, donde te habla que sí, podrás generar tu CFDI de ingreso, pero si no transitas por jurisdicción federal, no deberás llevar complemento de carta aporte. ¿De acuerdo con esta regla? Estas son de las que se adicionan. La 27153 también habla de la emisión de este CFDI de complemento de carta aporte para la prestación de servicios de mensajería y paquetería. Aquí ya esta regla va enfocada justamente a este tipo de empresas donde se hacían muchas preguntas al respecto y la verdad es que se veía imposible el que este tipo de mensajerías pudieran emitir tantos complementos y tantos documentos para cada uno de ellos. Aquí habla entonces de que estas guías, pues sabemos que muchos de los clientes pues compran guías a estas paqueterías o empresas de mensajería, en donde estas empresas deberán generar su CFDI de ingreso con el concepto de las guías adquiridas por cada uno de los clientes. Aquí estoy poniendo un ejemplo que Pedro a lo mejor está comprando 3 guías y entonces la paquetería genera un CFDI de ingreso con el concepto del número de guías que te está solicitando. Y bueno, en el caso de otro cliente, Paola te compra otras guías, pues generarás nuevamente un CFDI de ingreso donde venga el concepto de las guías que te está comprando y ya te dice aquí donde no debe llevar evidentemente este CFDI de ingreso, el complemento de carta aporte. Hasta aquí, esta regla es clara, ¿no? En este sentido. Sin embargo, luego también te dice, bueno, vas a ver o vas a detallar si debe o no llevar complemento de carta aporte y qué tipo de productos estas mensajerías, en qué casos sí deberás poner complemento, en qué casos no deberás llevar el complemento. Y te habla de una primer milla, te habla de una etapa intermedia y de una última milla. Yo más bien, más que millas, aquí lo determina así, pero yo lo hablo como en este tipo de 3 tipos de traslados o etapas de traslado, vamos a decir así, donde te habla que si tú tienes la certeza de que no vas a transitar por jurisdicción federal, pues digamos que en esa primer milla podemos poner el ejemplo de una recolección que hace la paquetería, donde hace la recolección de los productos que en un momento dado va a transportar a otros lugares. Entonces, si es así y si va a transitar por área local, simplemente tendrá que generar un CFDI de traslado, donde en ese CFDI de traslado pondrá los conceptos de las guías de las que fueron contratados o de los que va a llevar, ¿no? De los diferentes clientes. En una segunda etapa, que es una etapa intermedia, imagínense que ya está el centro de recolección, se va a un concentrador del lugar y luego de ahí a lo mejor se va a diferentes estados de la República. Evidentemente, ahí va a pasar por tramos de jurisdicción federal. Y para este caso, te dicen que deberás generar un CFDI de traslado en estas paqueterías, donde, bueno, pongas los conceptos de las guías que te están contratando. Para tal efecto, pues tú ya previamente generaste el CFDI de ingreso para cada uno de los clientes. En ese CFDI de traslado deberás de poner el número de guías de conceptos que fueron contratados y aquí sí deberás de poner el complemento o deberá de llevar el complemento de carta aporte, insisto, dado que vas a circular por carreteras federales. Y la última guía se refiere, imagínense que en esta etapa intermedia tú ya fuiste de, no sé, de Puebla a Guadalajara, entonces pues, transitaste por jurisdicción federal, llegas al centro de recolección de Guadalajara y ahí de Guadalajara se empiezan a distribuir a los diferentes usuarios finales y ahí estarás transitando por área local, vamos a decir así. Ahí es cuando te dice, bueno, que aplica el CFDI de traslado nuevamente sin el complemento de carta aporte. No sé si hasta aquí fui claro con el tema de paqueterías. ¿Sale? Espero haber sido lo más claro posible. Es correcto. Bueno, muy bien. ¿Dudas hasta aquí con esta lámina? Continúo. No, igualmente, sabemos que hay servicios de transporte pues, de personas, ¿no? Que agarramos no va a decir, no, bueno, sí, a de hoy, todas estrella, roja, etcétera, de estas, pues, donde se traslada el personal, ¿no? Personas o pasaje de transporte foráneo. Aquí te habla también que si y adicional al transporte de pasaje, estas empresas trasladan
paquetes aplicarán las mismas reglas que acabamos de ver en el formato anterior para paqueterías. ¿De acuerdo? Bien. La regla 27154 habla de la emisión del CFDI con complemento de carta aporte en la prestación de servicios de traslado de fondos de valores. Aquí va también específicamente una regla para este tipo de transportes o de servicios. Las personas que presten servicio de traslado de valores, cuando no se transite por tramos de jurisdicción federal, corresponde emitir un CFDI de tipo ingreso sin complemento de carta aporte. ¿Sale? Hasta aquí creo que está claro para este tipo de servicios. Adicional a esto, tocando el mismo tema de servicio de traslado de fondos y valores, los contribuyentes que podrán amparar esta representación impresa, llámese en papel o en formato digital, del CFDI tipo de traslado sin complemento de carta aporte, siempre que en dicho comprobante se relacione el CFDI de tipo ingreso emitido por la prestación de servicios a que se refiere este párrafo. Hablando de este tipo de transportes, tú tendrás que generar un CFDI de traslado. No le pongas complemento de carta aporte, pero sí tienes que relacionar el CFDI de tipo ingreso por la prestación del servicio que estás dando de este traslado de valores, ¿no? Aquí hay todavía un tema que nuevamente nos dice a lo que se refiere o según el instructivo de la guía de llenado. Aquí estamos esperando que dentro de esta liberación de instructivo de llenado nos digan qué tipo de relación es la que debemos llevar. Actualmente se tiene un catálogo de tipo de relaciones, el cual creo que no se tiene identificado cuál sería el tipo de relación en este escenario específicamente, cuál es el que se tendría que poner. En cuanto se libere, espero que esté este tipo de relación, que te digan cuál, o si es que se pudiera adicionar uno, no sé, pero que nos digan cuál es el tipo de relación que deberíamos de emplear y evidentemente pues el folio o el CFDI relacionado del tipo ingreso para este esquema, ¿vale? Entonces no sé si también, sé que son pocos los giros que tenemos en ese sentido, sin embargo pues es mucho volumen, pero ya hay una regla específica para este tipo de servicio. Igualmente para el servicio de grúas. Hay una regla que es la 27155 que te habla de la emisión de esto y quienes presten servicios de grúas de arrastre que transporten bienes sin que el servicio implique transitar por algún tramo de jurisdicción federal, sí se podrá emitir un CFDI tipo ingreso con el complemento de carta aporte, ¿no? De acuerdo a los requisitos establecidos igualmente en el artículo 29A. Entonces aquí, ok, tú vas a generar tu CFDI de ingreso, este tipo de empresas generará el CFDI de ingreso, servicio de grúa, etcétera, y en un momento dado tendrás que generar un CFDI de traslado sin ese complemento, pero tendrás que relacionarle el CFDI de ingreso que hiciste previamente al cliente al que le estás haciendo el servicio. Ajá. Si se fijan, es exactamente igual la misma regla para el tipo de servicio de traslado de valores como el servicio de grúas. ¿Sale? Bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda con respecto a todo lo que ya vimos. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora bien, si me lo permiten, vamos a hacer una pequeña demo de cómo es que puedo yo generar esto, para lo cual me gustaría nuevamente retomar los diferentes escenarios que pudiéramos estar viendo. Hablando en el caso de transportar mercancías por medios propios, ya sabemos cuál es la regla, ya sabemos que en un momento dado aplica el CFDI de traslado con complemento. Y en este escenario, de manera muy gráfica, hacemos esto, ¿no? Simplemente yo soy la empresa que vende cierta mercancía, un cliente me compra, le voy a hacer la factura como normalmente se la hacemos, pero que yo tengo mis propios medios para hacerle llegar a esa mercancía, entonces generaré un CFDI de traslado con el complemento de carta aporte para, en dado caso que yo esté
por estas vías de jurisdicción federal y la autoridad me verifique la mercancía, bueno, pues pueda revisar que no hay ningún problema en ese sentido. Para lo cual es importante que ya dentro de la página del SAT tenemos los catálogos de los complementos que debemos de tener en cuenta para justamente el llenado de todas este tipo de facturas y este tipo de comprobantes. Vale la pena mencionarlo, ahí está el catálogo, que tal cual está, lo podemos hacer uso de él. De hecho, déjenme ver aquí. Si yo doy clic aquí, estoy dentro de la página del SAT. Le voy a dar clic acá y al darle catálogos, noten que se baja un Excel con los catálogos. Déjenme mostrarles y es importante que lo vayan tomando en cuenta para que también puedan tener noción de todos estos diferentes catálogos que se pueden estar hablando. Déjenme mostrarles también, bueno, digo, hay muchos, ¿no? Clave de productos y servicios que aquí se encuentra, ¿no? Esto no significa que sea el mismo catálogo de clave de productos o servicios que ya tenemos el SAT para facturar de manera general. Estos tienen, es un catálogo específico, ¿no? Entonces es diferente. Material peligroso, cuáles son las claves, tipos de embalaje, tipos de permisos. También tenemos por acá estaciones, tipos de estaciones, claves de transporte. Entonces, todo esto nos va a servir evidentemente como guía para el llenado de algunos nodos que tenemos dentro de la estructura de la generación de nuestros documentos XML, ¿sale? Entonces, bueno, nada más para que lo tomen en cuenta. Le estoy poniendo dentro de la presentación esta liga, donde pues aquí viene el catálogo, viene instructivo de llenado hasta este momento. Esperamos que haya una segunda versión del mismo y preguntas frecuentes que estas todavía no han sido modificadas. Se estarán modificando algunas otras, dado pues las nuevas modificaciones que se dieron. ¿De acuerdo? Bien, regresando a la presentación, quiero mostrarles y déjenme mostrarles esto así como tal. En esta presentación, aquí, hay cosas que debo de tomar en cuenta para este efecto. Una, si voy a transportar mercancías por medios propios, ¿cuáles son las cosas que debo de revisar dentro de mi sistema para asegurarme que voy a generar los documentos de manera correcta? Donde tengo que verificar la configuración de clientes, la configuración de mis productos o servicios, el registro de la configuración de figuras de transportes, como los choferes, por ejemplo, el registro y configuración de autotransportes, ahorita vemos cuál, la captura como tal del ingreso, dado el escenario que vimos aquí, y la captura del documento de traslado con el complemento. Entonces, si nos vamos específicamente a esta guía, déjenme mostrarles. Voy a mostrarles en este momento mi sistema, uno de mis sistemas comerciales, que es en este caso Compaqui Comercial Premium, el cual pues ya me permite generar este tipo de documentos. Switcheando pues entre las cosas que tengo que verificar, me decía, oye, pues tienes que revisar la configuración de tus clientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor si yo me voy al catálogo de clientes, voy a poder verificar que estos clientes que están dados de alta cuenten con el complemento, en este caso, de carta aporte. Aquí viene una sección donde vienen todos los datos del cliente, la moneda, el RFC, etcétera, etcétera, y una pestaña donde viene el complemento, donde yo ya le estoy diciendo el complemento de carta aporte. A eso se refiere la configuración en términos generales del cliente. Otra de las configuraciones que me dice que tengo que hacer es el tema de configuración de productos o servicios. En este caso también, hablando del catálogo de mis productos o servicios, voy a poder revisar todos mis productos, de los cuales puedo transportar por medios propios y revisar también los datos de mi producto. Obviamente su código, su nombre, sus clasificaciones, etcétera,
pero también una pestaña que dice complemento, el cual, bueno, aquí yo debería adicionar el complemento que debe de llevar, en este caso también el complemento de carta aporte. ¿Sale? Bien, y luego también me dice registro de configuración de figuras de transportista y de autotransporte, para lo cual dentro del sistema se generaron nuevos catálogos, esto para que me vaya ayudando cada vez más a estar capturando menos. Esto significa que tengo un nuevo catálogo que habla de carta aporte. Dentro de carta aporte tengo una nueva figura, figura de transporte y autotransporte. ¿A qué se refiere esta figura de transporte? Se refiere justamente a las personas o a los operadores o a los choferes que van a estar manejando las diferentes unidades, y aquí es donde yo las puedo dar de alta. En el caso, por ejemplo, no sé, de Juanito Pérez, yo le puse, ¿sabes qué? Este es el código, este va a ser el nombre, estos son los datos de este operador, donde yo puedo decidir qué tipo de transportista es. Yo le puedo decir, este es un operador, puede ser el propietario, quien esté manejando su propia unidad, o si estoy subcontratando en el caso de un arrendatario. Entonces aquí yo verifico cuál es, me pide el RFC, que son parte de los datos que se tienen que venir o tienen que venir dentro del XML, número de licencia y ID tributario en dado caso que sea pues un residente, bueno, extranjero, ¿no? La persona. Entonces aquí vemos la figura de transporte. Otro de los catálogos que tenemos aquí es tal cual el autotransporte, donde aquí se pueden dar de alta los diferentes unidades que van a transportar mi mercancía. En el caso, por ejemplo, tengo trailers o remolques. Si yo me voy aquí a trailers, me piden, pues le asigno un código al nombre de la unidad de transporte. Ojo aquí, tipo de transporte, yo ya puedo poner si es remolque o es autotransporte como tal. Me pide el tipo de permiso ante la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, donde aquí viene un catálogo que ya se los mostré que viene en un Excel, ya está precargado dentro del sistema para determinar cuál es el tipo de permiso que tiene por parte de la Secretaría de Comunicaciones. Número de permiso, nombre de aseguradora, número de póliza, modelo del vehículo, configuración vehicular. Aquí es donde también tenemos un catálogo para tal efecto, donde ya le ponemos qué tipo de unidad es, de cuántas llantas, cuántos ejes, etcétera, etcétera. También está ese catálogo dentro del Excel que acabamos de bajar y las placas del vehículo. Y de esta manera es como vamos también capturando información para que posteriormente se genere este catálogo y no tenga que estar llenando a cada momento todo este tipo de información. ¿De acuerdo? Ok, vamos a ver, Mercedes, si es tu caso, pero ahorita lo reviso, ¿no? De acuerdo a lo que me estás comentando. Remolques, el mismo caso, en lugar de poner autotransporte, notemos que aquí, al seleccionar remolque, ya no me pide todos estos datos, simplemente nada más me va a pedir el tipo de remolque, que también para efecto hay un catálogo en ese sentido, ya está precargado, y las placas del remolque. Y entonces, como ven, es importante tener este catálogo para no estar capturando todo esto. Ahora bien, me dice, hay que generar el tipo de documento de ingresos. Esto, lo que vamos a hacer en este momento es un CFDI de ingreso, tal cual nuestra factura, y el CFDI de traslado en un momento dado, ¿sale? Tomando el papel de que nosotros, por nuestros propios medios, vamos a vender en la mercancía y transportarla. ¿Cómo lo hago dentro del sistema? Pues sabemos que seguramente ustedes, como han generado cualquier tipo de factura de tipo ingreso, pues simplemente aquí es donde voy a facturar mi producto. Le voy a poner folio, a qué cliente va a ir, selecciono mi cliente, digo dentro del sistema, así es como se hace. Me voy a ir al producto que le voy a facturar, vamos a ponerle que le estoy vendiendo escritorios y que le voy a vender 50 escritorios, ¿no? Para que tenga ese volumen. Ojo aquí, déjenme regresarme.
Ya le puse, son escritorios, aquí viene la descripción. Como yo al producto le dije que tiene un complemento, ya viene aquí. Es una pestañita al cual yo le deberé de poner los datos de este complemento. Pero como este CFDI de ingreso es una factura normal, en este momento yo lo voy a dejar en blanco, no le voy a poner datos a este complemento, ¿sale? También adicionalmente aquí, dentro de la pestaña, la número 5, vienen datos para el complemento de traslado, que en este caso tampoco lo voy a hacer, dado que es simplemente un documento de ingreso sin complemento. ¿Qué voy a poner? ¿Qué le voy a poder poner aquí? Pues información como la forma de pago, método de pago, etcétera, etcétera. Y listo. Nada más aquí, pues simplemente voy a timbrar este documento como tal, pero como yo le dije o yo le configuré tanto al cliente como al producto que debería de llevar complemento de carta aporte, generamos una opción para decirle este tipo de documento como es de ingreso, quiero quitar el complemento para que no me pida, porque si yo en este momento le doy aceptar y me va a decir el complemento requiere datos que no fueron capturados, de desear ver la lista, si yo le doy clic en sí, me va a decir todos los datos que me faltan por capturar, dado que yo hice una configuración para decirle que lleva un complemento. El simplemente darle un check aquí donde yo le digo quitar complemento es como si omitiera el hecho de que debo de llevar complemento en estos documentos y simplemente me genera una factura como normalmente la conocemos. Entonces le damos aquí a aceptar. Digo, es un archivo que yo ya tenía previamente generado y ya, tal cual aquí es como voy a generar mi CFDI. Ya aparece mi CFDI generado. Puedo yo aquí observar el XML, le dije que me lo abriera. Aquí vemos pues la estructura del XML, tal cual, con sus emisor, receptor, como lo conocemos normalmente, ¿no? Lo total de producto, etcétera, etcétera. Esta es la factura, insisto, que normalmente le hacemos a nuestro cliente, ¿va? En este caso, y dentro de la presentación, pues ya hicimos nuestro CFDI de ingreso. ¿Cómo hago el CFDI de traslado? Nuevamente me voy a ir a sistema. Para tal efecto, yo creé un concepto que se llamaba CFDI de traslado. ¿Cómo lo creé? Simplemente le digo que este no es un CFDI de ingreso como tal, es de traslado, y le quita, bueno, pues esa característica. Voy a generar uno, CFDI de traslado, le voy a decir nuevo. ¿A quién se lo voy a generar? Bueno, pues al cliente a lo mejor que le acabo de facturar los 50 escritorios, ¿sale? 50 escritorios, vamos a ver, moneda, etcétera, el producto como tal, simplemente aquí en el producto le voy a poner, pues el producto que ya le habíamos facturado, son 50, vamos a ponerle estos 50, aquí me da esto, listo. Pero recordemos, aquí sí va a llevar complemento, ¿de acuerdo? Es un documento de tipo traslado. En este caso, como sí va a llevar complemento, sí tengo que llenar los datos del complemento, en este caso del producto, donde me pide peso en kilos. Bueno, pues peso en kilogramos, vamos a suponer que son 500 kilos, no sé, una cosa así. Valor de la mercancía, 225,000, que es lo que cuesta a lo mejor el total del producto. ¿Qué moneda estoy manejando? Aquí ya tenemos el catálogo de monedas, MXN, que es el peso mexicano. Fracción arancelaria, en dado caso de, bueno, que tenga que ver con tema internacional, al igual que UI comercial o pedimentos, como en este caso no, lo llevamos así. Eso sí ya lo podemos dejar en blanco. Ya está, simplemente le damos guardar y listo, ya está guardado. También debemos de llenar el complemento como parte del documento, donde yo tengo que ponerle si es transporte internacional, sí o no. Simplemente aquí tenemos esta opción. En dado caso de que sea así, yo tendría que llenar esta, donde ya tienen ciertas reglas de validación. Y aquí, bueno, si es autotransporte federal, ya podemos poner el origen, seleccionar el domicilio origen de donde se va a recoger esta mercancía. Si yo lo dejo vacío, va a tomar la dirección, mi propia dirección de la empresa a la que te estoy generando
el documento. Entonces, desde mi misma empresa, al dejarlo en blanco, es como tomará la dirección origen. Luego, entonces, me va a pedir la fecha y hora de salida. Entonces, aquí yo tendré que poner los datos justamente del día de hoy, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner del 10 y del 15 que estamos. Y también me pide la hora, vamos a suponer que son las 10, a las 10 horas va a salir. Me pide seleccionar destino. Aquí yo puedo, pues obviamente poner mi cliente, le voy a seleccionar mi cliente para que tome el domicilio del cliente como tal. Destino, o sea, fecha y hora de llegada. Nuevamente tendré que poner la fecha y hora del 10, a lo mejor le va a llegar al día siguiente, vamos a ponerle así, igualmente a las 10 de la mañana, ¿no? Digo, al final son ejemplos. Distancia recorrida, pues son, no sé, 300 kilómetros, lo que va a recorrer. Unidades que voy a utilizar. Recuerden que nosotros habíamos alimentado un catálogo que es de autotransporte. Aquí está justamente el tráiler. Aquí podemos poner selecciones algún remolque. Yo puedo seleccionar también, no sé, imagínense que no me cabe y voy a ocupar hasta los 2 remolques que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí ya puse los 2 remolques. Seleccionar al operador. Voy a poner el nombre del chofer, que ya viene implícito todos los datos que me van a pedir del mismo, o en dado caso el propietario, o en dado caso el arrendatario, ¿sale? Ya aquí están los datos como tal, ya viene toda esta información, y entonces ahora sí ya puedo timbrar el documento. Entonces vamos aquí a darle timbrar. Le vamos a dar que sí, que lo abra en XML, ok. Vamos a sobreescribir el archivo anterior que había generado. Y pues simplemente aquí ya timbramos un documento de tipo traslado, CFDI de traslado, donde pues vamos a mostrarles cómo es la estructura o cómo está la estructura del XML. Donde viene la estructura, nuevamente en la parte inicial del XML, pues viene normal, emisor, receptor, los conceptos, y ojo aquí, a partir de aquí ya viene el complemento, en este caso, donde viene el complemento de carta aporte, origen, el domicilio, viene la ubicación, el recorrido, la distancia recorrida, el RFC destinatario, nombre destinatario, la hora también de llegada, viene, por ejemplo, el tema de mercancías, la descripción, la clave de productos, el producto como tal, el peso, todo esto que conlleva el complemento de carta aporte, viene el operador, nombre del operador, la licencia, viene por aquí también el tema de la configuración vehicular, las placas, todos estos datos, incluso, bueno, pues aquí viene también la parte del seguro, ¿no? El número de seguro, etcétera. Entonces, todo esto viene dentro del complemento de carta aporte como tal. Si mostramos aquí propiamente una representación impresa, déjenme ver aquí tratar de poner una representación digital. Déjenme ver si viene configurado. Aquí está mi carta aporte, mi CFDI de traslado con el complemento de carta aporte. Vienen los datos del cliente, pues ya sabemos el folio fiscal, datos del comprobante, la moneda, medio de transporte, si es internacional o no. Viene el tipo de transporte, que es C3, ya te dice la descripción de ese tipo de transporte, el número de permiso, la aseguradora, el número de póliza, placa, modelo, el servicio, lo que se está generando, la descripción del mismo, las mercancías, si se trata de material peligroso o no, embalaje, remitentes y destinatarios, lo que viene el nombre del remitente, el nombre del destinatario, cuántos kilómetros, fecha y hora de salida, al domicilio al que fue enviado, datos del operador, etcétera, etcétera, todo lo que acabamos de ver en un momento dado. ¿Sale? No sé si en este momento con este ejercicio tenemos alguna duda en este sentido, para lo cual, Monse, si tú me ayudas y si ves alguna pregunta en específico, pues ya me ayudas a mencionarla, ¿sí?
Sí, claro que sí, también estoy revisando de las que tenemos en transmisión de Facebook, ¿Ok? pero algunas por ahí ya se están resolviendo y también por ahí un distribuidor nos está apoyando a resolver algunas preguntitas ahí de Facebook que se están generando. Ok, excelente. Muy bien, muchas gracias. Eh, ya vimos el primer escenario por medios propios. El segundo escenario, pues es cuando lo hacemos a través de intermediario, que si bien ya sabemos, le toca hacer intermediario el documento de tipo ingreso, CFDI de ingreso, donde pues, le va a facturar el servicio de logística en un momento dado a este cliente y tendrá que generar un CFDI de traslado y complemento. Ya no lo voy a hacer dentro del sistema, dado que ya hicimos un CFDI de ingreso, y ya hicimos un CFDI de traslado que sirvió como ejemplo para este caso, nada más tener claro, perdón, este escenario medio. Igual, nuevamente verificar lo que debemos de tomar en cuenta para la configuración, pero me gustaría ir al caso número 3 o escenario número 3 donde yo contrato el servicio de transporte. Y recordemos que ahí me dice que yo tengo que generar, perdón, un CFDI de ingreso con el complemento de carta aporte. Aquí sí me gustaría hacerlo, dado que es diferente el formato en cómo se genera. Entonces, aquí nuevamente yo podría generar, yo contrato mis servicios de carta aporte. Aquí nuevamente la persona que va a vender la mercancía, pues estará generando su factura normalmente que le entrega al cliente, pero en este caso le manda la información al medio que va a contratar, en este caso de transporte, para que tenga toda la información el transportista y pueda generar su CFDI de ingreso con el complemento de carta aporte donde viene toda esta información para relacionar. ¿Qué cosas se deben de tomar en cuenta? Evidentemente, ya decíamos, la configuración del cliente, el agregar el complemento complemento de carta aporte de ingreso, dar de alta al cliente destinatario, configurar el concepto y habilitar la retención, en este caso de IVA, que es del 4%, aplicará para esos casos. Registro y configuración de las figuras que ya vimos, tanto de choferes como autotransportes, el tipo de transporte, y capturar ya directamente el documento de ingreso con el complemento de carta aporte. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer a través del sistema? Bueno, simplemente aquí vamos a ponernos el papel que yo soy la empresa que me han contratado para transportar la mercancía, por lo tanto voy a generar mi CFDI de ingreso. Este se lo voy a hacer a mi cliente, vamos a hacer este CFDI de ingreso, vamos a utilizar un cliente que utilice para tal efecto, se llama EasyTech, y aquí, ¿qué, qué, qué, qué es lo que voy a facturar o qué concepto le voy a facturar? Pues el servicio de transporte por carretera, ¿no? Vamos a ponerle, esto es lo que yo le voy a cobrar a mi cliente, ¿sale? Uno, le estoy poniendo que van a ser 10,000 pesos. Aquí viene ya configurado la retención del 4% en este caso. Y listo, ya está aquí. Si se fijan, tal cual aquí no aplica en este caso el complemento, dado que pues es un servicio evidentemente. Aquí sí tengo que llenar el dato del documento, el complemento, ¿no? Tengo que decirle a ver si es un transporte internacional, el tipo de mercancía, si es por autotransporte federal, el origen de domicilio, que aquí en cuanto al origen del domicilio, yo tendría que seleccionar, pues en dado caso, de dónde va a salir esa mercancía. Si yo le estoy diciendo que la mercancía va a salir del domicilio origen, pues le voy a poner el cliente que me acaba de contratar, ¿no? Este va a ser el domicilio origen. Aquí, evidentemente, también ya tengo que ponerle el dato de la fecha y hora donde va a salir de origen. Entonces, igual nuevamente le pongo el año 2021, le voy a poner mes 10 del día 15, igualmente a las 10 horas. Sale. Y aquí le voy a poner destino. Se lo voy a mandar a otro cliente. Se lo va a mandar a este otro cliente, ¿no? Al final yo tendría que dar de alta al cliente para que tome la dirección de a dónde va a ser el destino. Fecha y hora destino. Vamos a capturar nuevamente los datos para cuándo va a llegar. Listo.
Distancia recorrida, vamos a poner los mismos 300 kilómetros. Vamos a poner que aquí en este caso voy a ocupar el tráiler, aquí un remolque, etcétera. ¿Quién va a ser el operador? Pues nuevamente, Juanito Pérez. Ahí está, ¿no? Ya están los datos del complemento, ya tengo, este es del documento como tal, pero también me tengo que, como aquí nada más en movimientos estoy poniendo mi servicio de transporte, tengo que tener información de la mercancía que estoy llevando. ¿Dónde lo voy a capturar en este CFDI de ingreso? Aquí tenemos una parte que dice opciones, en donde vienen las opciones del complemento de carta aporte. En esto, aquí lo que voy a hacer, déjenme eliminar este que ya previamente ya lo había tenido. Aquí le voy a decir, oye, ¿cuál es la clave de la mercancía que vas a transportar? Aquí yo puedo incluso buscarlo, ya sea que tenga la clave o que simplemente lo busque por una palabra en específico. Le voy a poner escritorio. Aquí están escritorios. No tenía a la mano la clave, pero bueno, aquí está. La descripción del producto. Ok, escritorio. Cantidad. Pues son las 50 piezas, que es lo que me están diciendo. Unidad de medida y peso. Pues aquí nada más vamos a capturar. Evidentemente, toda esta información me la va a pasar el cliente, ¿sale? Déjenme ver. No lo encuentro. Ok, unidades de medida. No, claro. Vamos a ver. Lo que le hacemos es 87. Y ya me está yendo con otro. Ok, pieza, unidad de medida y peso, H87. Clave de material peligroso, en dado caso de que lo sea, para lo cual se habilitarán otros campos para destacar más este tipo de información. Si no, simplemente lo dejo en blanco, el embalaje, en un momento dado, en el caso de que sea material peligroso. Ajá. Peso, aquí vamos a ponerle los 500 kilos que tenía, valor de la mercancía, vamos a ponerle aquí el valor de esta, la moneda, aquí está el peso mexicano, fraccionada cerearia, esto sí aplicará de manera internacional. Ya que tengo los datos, simplemente le voy a dar agregar, y aquí ya se agregó, le voy a dar generar informe, me dice que se generó con éxito, le doy a aceptar, le voy a dar cerrar aquí, y simplemente aquí pues ya generamos el documento con toda la información, donde ya tenemos el dato de la mercancía, el dato o los datos del complemento para tal efecto. Ajá. Y bueno, pues información adicional, forma de pago, recordemos que este sí es un CFDI de ingreso, todo el tema del pago, hablando del servicio. Y simplemente pues aquí le vamos a dar timbrar, documento como tal, vamos a darle a aceptar, y listo. Actualmente aquí ya se genera el XML, obviamente su representación impresa, y pues vamos a ver nuevamente pues la estructura de cómo se generó, hablando de el CFDI de ingreso. Bueno, pues aquí tiene la ID de ingreso, y bueno, pues vamos a ver prácticamente todos los conceptos y la información de un CFDI de ingreso normal, pero adicional, a partir del concepto o el complemento de carta aporte, pues ya tendremos toda esta información que ya previamente les había yo mostrado anteriormente. ¿Sale? Entonces, bueno, no sé si, Monse, ¿existe alguna duda en relación a la generación de este tipo de documentos? Por aquí veo, hay un caso que sí se manda una mercancía. Dice, para un cliente foráneo,
pero algunos productos llegan dañados y tienen que hacer una devolución. En este caso, ¿cómo aplica? El cliente tendría que emitir un CFDI porque se va a enviar por algún servicio de autotransporte. Ok, o sea, pues la mercancía, digo, independientemente de que vaya o no dañada, pues se tendrá que generar el documento normal, ¿no? Ya si hay un tema de devolución y todo, bueno, pues habrá que amparar el regreso, me imagino, como tal, o la devolución en su momento, etcétera, ¿no? No sé si a eso se refiere. Sí, es que tal cual así estaba. No, tampoco no me quedó como muy clara la pregunta. Si nos puede ayudar, nos lo escribió Aquí vi una pregunta también. Monse, Mauricio. aquí vi una pregunta tal cual que decía, oye, si un carro traslada mercancía, ¿se lleva? Eh, sí, o sea, al final, independientemente, ya sabemos que hay un catálogo, porque incluso dentro del catálogo para generar los diferentes documentos aparecía el tipo de unidad, que si son cuántos ejes, etcétera. No aparece algo que tenga, por ejemplo, 2 ejes. No hay, creo que es a partir de 6. Y ahí me han preguntado, oye, ¿cuál tendré yo que ponerle? Internamente, internamente, eso no es oficial, se pone pues a lo mejor la C2, que es el primer registro que hay dentro del catálogo, pero supongo que dentro de la guía y instructivo y modificaciones que haya al respecto, pues tendrán que aclarar o validar bien ese punto, complementarlo para saber, bueno, pues si soy auto y no viene dentro de la descripción del tipo de transporte, pues puedo poner este o no, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo quería mencionar para tal efecto. Ok. Por aquí Luis Luis Tenorio nos hace una pregunta que bueno, ya lo fuimos resolviendo en el Inter, donde bueno, se refiere al caso de que sí, a él lo contratan para el traslado de mercancías y él subcontrata a otra empresa, que si él tiene que hacer un CFDI de ingreso, sí, le tienes que hacer un CFDI de ingreso a la persona o al propietario de la mercancía por el servicio que le estás ofreciendo. Y a su vez el transportista, o sea, quien va a mover la carga, debe de generar un CFD de ingreso y integrarle el complemento de carta aporte. Es que aquí yo podría complementar, Monse, si es que lo entendí bien, es que si él, vamos a suponer que sí también se dedique, pero en ese momento no tiene transportes, no tiene vehículos para transportar esa mercancía y a su vez contrata a otra persona que sí lo lleve. Entonces, en ese momento, él adquiere el papel de intermediario. Y al adquirir el papel de intermediario, tendrá que generar su CFDI, pues por el servicio y el CFDI de traslado con el complemento, si es que va por jurisdicción federal. Es correcto. ¿Vale? Ok. Aquí hay una nueva pregunta. A ver. Acaba de llegar. Dice, buenas tardes, somos transportistas, consolidamos cargas, tenemos unidades y también subcontratamos. Cuando ese es el caso en que nosotros tenemos que pasar los datos de las cargas de nuestros clientes para que hagan el complemento de carta aporte, a su vez ellos nos facturan a nosotros. ¿Cómo le facturamos nosotros al cliente? Ay. Pues creo que es este mismo caso, miren, déjenme ver, Sí. o ponerlo aquí, ¿no? Y creo que es, eh, déjame encontrar el resumen que teníamos por aquí. Qué bien teníamos por Está en la aquí. 44. Ay, sí, se perdió. Ok, acuérdense de estos escenarios, ¿no? Recuerden este resumen, que nuevamente es, depende del papel que tú tengas, ¿no? Si, oye, tú a lo mejor también te dedicas a transporte, pero si subcontratas, entonces tú adquieres el papel de intermediario. Vamos a suponer que te dediques al transporte, pero no tienes unidades, entonces subcontratas, entonces te conviertes ahora en este papel. Si tienes o adquieres o te conviertes en este papel, tú deberás generar el CFDI de ingreso con el CFDI de traslado
y el transportista tendrá que generarte el CFDI de ingreso, lo que te va a cobrar a ti intermediario, con el complemento de carta aporte, la información de la mercancía. No sé si fui claro ahí. Y no sé quién nos preguntó eso, pero bueno, ahí que nos comente si. Sí, el contador juvenil, si no me equivoco, quien la preguntita era eso. Ok. No sé si has leído otras que vengan con más o menos algo similar. Sí, el tema de las devoluciones, de que qué documentos se va a generar si hay una devolución. Otra preguntita por aquí. Bueno, de devolución, evidentemente, bueno, ya aplican los documentos que normalmente aplican para una devolución, independientemente de los documentos que debemos de hacer para el transporte de esa mercancía, ¿no? Digo, hay quienes aplicarán tarjeta, de que documento de crédito o no, dependiendo, ¿no? Victoria nos dice, ¿puedo solo generar el complemento de traslado y después el CFD de ingreso en relacionar ambos? ¿Puedo generar el complemento de traslado y después CFDI de ingreso? Pero ¿en qué caso, Victoria? No nos quedó muy claro, creo. Por ahí también no sé si se van perdiendo las preguntas porque algunos preguntan más, pero decía que si solamente podía generar un CFI con el puro complemento de carta aporte sin el CFDI de ingreso, y no, o sea, aquí se genera el CFDI de ingreso con complemento, no va solo el complemento de carta aporte, o va con el CFDI de traslado o va con el CFDI de ingreso. Ajá. Para aquello que alguien me lo preguntó por ahí. Y nada, vamos, yo creo que hay algunas preguntas que seguramente no sé si se nos pasaron o no. Igual les pasamos nuestros datos por cualquier duda. Y nada, quedamos a sus órdenes, pero de cualquier forma el distribuidor es quien se va a poner en contacto con ustedes, es quien les va a pasar toda esta información que les acabamos de dar, y es el que podrá tener una sesión. Son expertos ya en la materia para poder configurar todo esto y para darles asesoría en relación a un caso muy específico que puedan tener en un momento dado.